Buenas tardes en España, buenos días en América Latina. Qué maravilla poder compartir estos espacios donde a nosotros que nos encanta también estar en estas sesiones compartiendo conocimientos, sobre todo en temáticas de gestión de proyectos en el marco de Proyecta Talks. Ustedes saben que esta es una nueva plataforma que estamos impulsando desde Conecta Iberoamérica. Ya tenemos más de 40 organizaciones dentro de esta nueva línea de trabajo que estamos nosotros gestionando desde Conecta Iberoamérica para acompañar, brindar recursos, asesorar en todo lo que tiene que ver con la gestión de proyectos birregionales entre América Latina y Europa. Hoy vamos a estar hablando de una temática que a nosotros nos encanta. Como saben, Proyecta nace ya con una red de consultores y expertos, cerca de 100 consultores especializados en este tipo de convocatorias, en este tipo de instrumentos, de herramientas de cooperación. Y hoy estaremos conversando sobre financiación de proyectos de sostenibilidad y medio ambiente. Siempre lo digo, nosotros vamos sobrados de talento y en este espacio no podría ser diferente, que tengo el gusto de presentar y está muy bien acompañada, como es usual, de Janis Saavedra y Rodrigo Ruiz. Hola Janis, Rodri, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas, buenas a todos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Janis, tú sí estás en Europa. Janis, ¿dónde estás Así es. tú? Ahora ¿En Asia? mismo en... No, en Países Bajos, Países Bajos. Ah, vale, en Países Bajos. Y Rodri sí está desde Argentina. Yes, mediodía de acá. Es que nos movemos mucho, gente. Pues sí, les Sí. contaba que hoy vamos a estar hablando sobre financiación de proyectos de sostenibilidad y medio ambiente. Como saben, América Latina es una de las regiones con mayor biodiversidad en el mundo, con muchísimos recursos naturales y también enfrenta desafíos significativos relacionados con el cambio climático, la deforestación y la degradación ambiental. Las crisis climáticas podrían empujar a dentro de 2,4 a 5 millones de personas a la pobreza extrema en América Latina. Yo recientemente he regresado de participar representando a Conecta en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebró en Cuenca, Ecuador. Bueno, lo que está pasando en Ecuador es muy interesante y es ilustrativo de lo que vamos a estar conversando en el día de hoy, que toda la generación de electricidad o su mayoría pues se basa en recursos hídricos y el agua es un recurso que está ausente en estos momentos, con lo cual todo este problema de apagones y cortes de electricidad viene de eso. O sea que el cambio climático no es una cuestión baladí, nos azota y en nuestro caso en la región de manera muy fuertemente, con lo cual hoy vamos a estar compartiendo sobre, obviamente esto depende de muchos temas, la agenda medioambiental y de sostenibilidad lo estamos viviendo nosotros aquí en Europa y también en Asia, es muy fuerte en América Latina, cada vez tenemos más políticas de Estado y estrategias nacionales y obviamente falta mucho más. Hay un área y una vertical fundamental en este ámbito que es la financiación, ¿no? Cómo se fondea la sostenibilidad, cuáles son los recursos, las oportunidades para todo tipo de organizaciones que tienen a bien incorporar su área de actividad o enlazarla con la sostenibilidad como compromiso. Y una de las cuestiones que nosotros también nos suelen consultar es, por supuesto, la información de este tipo de convocatorias e incluso también experiencias de casos de éxito para organizaciones de diferente naturaleza. Ya les comentaba que, bueno, siempre estoy acá acompañadísima. Hani, me encantaría pues presentarla, no es experta en soluciones basadas en la naturaleza, en bioeconomía, en bosques tropicales, con experiencia en diseño y gestión de proyectos de socio-biodiversidad en organizaciones sin fines de lucro. Y por su parte, Rodrigo es especialista en gestión de proyectos ambientales con enfoque en sostenibilidad y economía circular. Tiene experiencia en liderar iniciativas con impacto económico, ambiental y social, tanto en el sector público como en el sector privado. Yo creo que vamos a tener aquí, chicos, un conversatorio muy rico y me encantaría, para ir entrando en calor, conversar sobre todo por dónde están, o sea, yo creo que casi todos tenemos bastante claro cuál es la foto, el punto de partida, el contexto, lo que representa también incluso como oportunidad. A mí siempre me gusta hablar caribeña al fin de la oportunidad, del vaso medio lleno, de tener una región tan rica en recursos naturales y en biodiversidad, pero sí que es verdad que representa un gran desafío todo lo que tiene que ver con la mitigación de los efectos del cambio climático, que ya lo estamos viendo. Entonces, toda esta área que tiene que ver con la financiación de proyectos relacionados con la protección a la biodiversidad, toda la agenda medioambiental, hay un gap importante en cuanto al acceso, ¿no?,
a todas estas oportunidades. A veces hay algunas convocatorias que son las más representativas o organismos que son los más representativos, pero existen otras oportunidades que por desgracia son menos conocidas. Y me gustaría que pudiéramos empezar un poquito desde vuestra experiencia conversando sobre esta temática. No sé, Jani, si arrancamos y rompemos el hielo contigo. Perfecto. Sí, bueno, gracias, Daniel. La verdad es que ese tema es bastante interesante y efectivamente, en muchos casos, muchos de los actores en Latinoamérica tienen una idea muy, muy general de cuáles son los fondos con los que se debería trabajar para el tema de conservación de la biodiversidad principalmente. Dentro de esta gama de instituciones públicas, en realidad, alrededor del mundo, hay al menos 10 países principales que aportan a todo el financiamiento de la biodiversidad, ¿no? Donde está justamente Alemania, está el Reino Unido, está Noruega, está España también, está Estados Unidos, la propia Unión Europea, está Francia, y bueno, por un lado. Por otro lado, cada uno de estos países también trabajan con sus instituciones bilaterales. Entonces, las instituciones bilaterales, a partir de sus propias agencias, van justamente administrando estos fondos públicos. Y dentro de estos mecanismos, en realidad financieros, que van trabajando estas instituciones bilaterales, se ha ido dividiendo en esta área a los mecanismos, en este caso, que están dentro de la parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, con mecanismos comerciales y no comerciales. Los mecanismos básicamente comerciales están muy relacionados con todo lo que es el desarrollo limpio, donde justamente está dentro de este mercado de obtención de certificado de reducción de emisiones, ¿no? Y por otro lado están los mecanismos que no son comerciales, donde mucha gente ya conoce. Está el Fondo Verde del Clima, está el Fondo de Adaptación, está el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el famoso GEF. Y por otro lado, fuera del convenio, en realidad, o de la parte del convenio marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, están aquellas instituciones también ya de marco global, que son o los bancos multilaterales, perdón, o las agencias de las Naciones Unidas, ¿no? Que trabajan con todos estos fondos. Para Latinoamérica, como todos conocemos, está la CAF, el Banco Mundial, el BID, y en algunos casos el Banco Europeo, dependiendo cómo vaya trabajando con sus programas. Y dentro de las agencias de las Naciones Unidas está el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la FAO, ¿no? Todo este conjunto de mecanismos financieros, dentro de los comerciales y los no comerciales, estén dentro o no del Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, van justamente administrando y gestionando los fondos a través de diferentes convocatorias y proyectos que pueden estar administradas a partir de los propios países, a partir de acuerdos entre países, pero también van creando submecanismos para que otras organizaciones que no necesariamente son públicas estén involucradas. En este caso, como mencionaba, dentro de los mecanismos no comerciales del Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, el GEF, ya están en realidad administrando organizaciones como Conservación Internacional, como WWF, que son organizaciones a nivel mundial que trabajan y son especializadas en estos temas ya hace muchos años, ¿no? Incluso antes de crearse estos propios fondos, y más bien han sido parte de promover en realidad, ¿no? Y de que cada año también vaya creciendo este fondo. También dentro de este mismo grupo, justamente estas organizaciones ya internacionales, pues van buscando, ¿no? Van buscando
pequeños, bueno, yo no diría sí pequeños, pero sí diría organizaciones locales en cada uno de los países, sean gubernamentales o no, donde los encuentran como aliados potenciales justamente para poder gestionar estos fondos, ¿no? Porque ellos al final son gestionadores de los fondos del propio, en este caso, del propio GEF. Por otro lado, también están todo este fondo que tiene que ver solamente de adaptación y los fondos verdes del clima, que en muchos casos están pues administrados por el BID, por el PNUD, ¿no? Que ya son agencias mucho más grandes y que tienen una gestión pues diferente, ¿no? Y que también otros pequeños proyectos van accediendo, pero generalmente tienen que ver con, pues, con acuerdos ya nacionales, bilaterales. Eso mencionar inicialmente para que haya una idea, digamos, muy general, pero clara de dónde están viniendo estos fondos para, principalmente para el tema de conservación de la biodiversidad y para el tema de cambio climático, ¿no? Que es algo que nos ha traído aquí, ¿no? Buenísimo, Janis, muchísimas gracias. A ver, yo creo que es un tema primordial. El primer paso es conocer cuáles son posiblemente las agencias o las dependencias locales que representan a estas instituciones, que son las que fondean este tipo de proyectos, acercarse a ellas, porque es verdad que en cada país luego pues está aterrizada a necesidades nacionales, que eso es maravilloso, o sea, ir logrando toda esa alineación a las necesidades de cada país. Y que hace poco estaba yo también en una charla un poco sobre también estos temas y alguna organización que era un poco más pequeña, trabajaba en cerca de una comunidad indígena y con colectivos vulnerables, comentaba de la dificultad que tenía porque entendía a veces que estos temas eran de organizaciones mucho más grandes, con más estructura, con más conocimiento y se sentían un poco del otro lado a la hora de pronto en proyectos que ellos tenían de impacto, por ejemplo, netamente social, poder incorporar algún work package que tenía que ver con sostenibilidad o protección del medio ambiente, ¿no? Y un poco el mensaje nuestro acá también es que obviamente esto es una agenda es transversal y que perfectamente hay organizaciones de pequeño tamaño, administraciones públicas también, dígase alcaldías y demás, que pueden acceder a estas oportunidades, obviamente en dependencia de qué convocatoria, la pertinencia también de los proyectos, que es algo que insistimos mucho desde Proyecta, ser capaces de poder presentar proyectos que son competitivos, que se alineen a las necesidades, de los requisitos de las convocatorias y algo que tú mencionabas que a mí me parece clave y en un mundo tan interconectado como el que estamos ahora y en una agenda que nos atraviesa a todos, que es las alianzas, ser capaces de trabajar en consorcios, de identificar cuáles son esas organizaciones a las que podemos a priori aliarnos. Hay un montón de redes sobre estos temas, que no solamente pensemos en el fondo cuando ya tengamos el proyecto en punta, sino que puede perfectamente irse creando una colaboración donde podamos acceder a este tipo de recursos, incluso de conocimientos de proyectos que ya estén en ejecución, que pueden ser una referencia y que bueno, que hay un camino muy grande por recorrer. Rodrigo, querido, me encantaría conversar contigo sobre pues esto, convocatorias que de pronto tú conozcas, tú tienes una participación activa en el sector también público, además del privado y un poco también tienes iniciativas que has desarrollado por tu cuenta, pero ¿cómo lo has vivido tú en Argentina desde tu propio ámbito de trabajo y de pronto convocatorias que también tú conozcas donde América Latina es una región elegible y que se puedan aprovechar estas oportunidades? Yo creo que un poco la realidad es lo que es más o menos la misma que experimentamos todos los que nos dedicamos a esto en Latinoamérica, ¿no? Hay una necesidad, una sed de obtener financiamiento internacional que es muy grande. Pero no es el único problema. No me gustaría que nos centremos solamente en ese problema, sino también podremos hablar de la complejidad que tienen algunas convocatorias. Muchas veces, sobre todo cuando se trabaja desde el Estado, a menos que te toque trabajar en el Estado Nacional, no contás con los equipos técnicos que te ayuden a llevar adelante la presentación a convocatorias de este tipo, que pueden ser más o menos complejas, pero hay que tener cierta expertise como para manejarse en ese ámbito. Todo lo que decías vos también, la falta de conexiones, no solamente con los financiadores, sino con otros organismos que pueden estar más o menos en la misma situación que uno, y colaborar y poder sumar fuerzas en pos de lograr algún objetivo. Y después hay
un punto que es muy interesante y estoy seguro que le pasó a todos los que estamos intentando adoptar financiamiento internacional para proyectos de medio ambiente o sostenibilidad, que es la altísima competencia que hay en la región. En cualquier convocatoria que uno se presente, está compitiendo a veces contra cientos de propuestas, lo cual eso es muy difícil. Pero a nivel internacional, a nivel mundial, si querés, para no quedarme solamente en lo negativo, porque vamos a sacar optimismo de esta charla, es que en muchas convocatorias para muchos organismos de financiamiento, América Latina, o algunos países de América Latina por lo menos, son prioritarios. Y son prioritarios porque suelen tener o acuerdos específicos, bueno, el caso con España es obvio, porque bueno, hay una conexión cultural muy fuerte, porque son países de ingresos limitados o porque tienen un altísimo valor en cuanto a biodiversidad y posibilidad de mitigación del cambio climático, que seguramente Gianni sabe mucho más. Entonces, me quedo con esa idea de que tenemos muchas limitaciones, pero también tenemos muchas oportunidades, sobre todo para llevar adelante este tipo de proyectos que no se podrían sacar adelante sin el financiamiento internacional. Está el concepto de adicionalidad, que yo me lo robé de los mercados de carbono, que es poder demostrar que ese proyecto no se podría hacer sin el financiamiento internacional. Y bueno, en Latinoamérica hay muchísimas cosas que definitivamente no se pueden sacar adelante sin ese financiamiento internacional. Puntualmente mi experiencia en el ámbito de los residuos, creo que también es una problemática transversal a todos los países de la región y la posibilidad de cambiar la situación sin financiamiento internacional es casi nula, me atrevería a decir. Sí, yo pienso que la cooperación obviamente es la cooperación, en este caso internacional, la cooperación birregional, es un instrumento clave que lo que hace es apalancar, ¿no?, el desarrollo también sostenible, inclusivo, ¿no?, que obviamente por nosotros mismos lo que tú comentabas es muy difícil sacar adelante. Pero sí que es verdad que yo soy un poco de la corriente de generar capacidades institucionales para que eventualmente seamos autónomos en la resolución de nuestros propios problemas y no tengamos, ¿no?, nuestro propio sistema de desarrollo basado en esa cooperación internacional. Muchas veces he visto proyectos que a veces de manera exclusiva se acaba la financiación y el proyecto no puede escalar a más porque no han desarrollado capacidades, competencias, conocimientos que permitan la autonomía de ese propio proyecto, con lo cual de alguna manera se echa por tierra todo el esfuerzo anterior. Y esos son casos que a mí me han tocado incluso gestionar proyectos así. Y es complejo porque a veces no depende solamente de uno. O sea que también yo creo que la cultura en cuanto a la gestión de proyectos tiene que también migrar hacia eventualmente la autonomía y la escalabilidad. O sea, hay proyectos que a lo mejor ahora mismo me encantaría poder saber la opinión de ustedes en proyectos en los que se hayan involucrado, donde quizás nos falta ese pensamiento un poco más de movilidad, de investigadores, de expertos, de profesionales, de escalar resultados, de investigación. Lo que a lo mejor funciona en un país centroamericano, podemos perfectamente aplicarlo en otro, ¿no? Y que otro país o en un contexto muy parecido pueda aprovecharse de un proyecto en ejecución. Entonces, yo creo que nos falta toda esa circularidad del conocimiento a lo interno, que si bien hay un apoyo muy importante desde la cooperación, que es importante, o sea, internacional, que a veces es difícil poder acceder a ella, también hay fondos regionales, lo que comentaba un poco Janis también, los mismos bancos multilaterales tienen líneas muy importantes de financiación. Son competitivas, es compleja a veces aplicar este tipo de proyectos también por toda la carga técnica que lleva detrás. Es complicado, yo creo que también en temas de capacitación, y yo lo he vivido en primera persona cuando trabajaba en el sector público, es importante porque a veces no se entienden algunos pliegos, algunos términos de referencia. La capacitación también es clave, pero luego que hay un recurso importante ahí, que es que hay alguien o alguna organización que ya está haciendo posiblemente lo que yo también quiero hacer y que a lo mejor yo me puedo valer, ¿no?, de lo que ha pasado con ese proyecto en cuanto a conocimiento, quiero decir, ¿no? Obviamente no en solución a problemas, pero en cuanto a conocimiento puede que sí. Y ahí sí me gustaría conversar con ustedes sobre esto, de pronto buenas prácticas, casos de éxito, proyectos que conozcan que se estén desarrollando bien con financiación, digamos, de esta naturaleza. Bueno, sí, no sé, ¿ves? Dale. Pues rápidamente,
Creo que es clave lo que decías, Giovanni, la multidisciplinaridad en los proyectos te enriquece, en realidad te enriquece el momento de, obviamente, no solo hacer la propuesta, sino el momento de la ejecución. ¿Y a qué te lleva esto? Obviamente, no necesariamente todas las instituciones tienen a todos los a expertos, ¿no?, en una organización, sino yo creo que una de las mejores estrategias tienen que ver justamente con crear estas alianzas y consorcios con organizaciones que complementen al mismo objetivo, ¿no? Muchas de los financiamientos te dicen claramente en las convocatorias sobre la participación de ONGs, organizaciones de la sociedad civil, institutos de investigación, sector privado, empresas o asociaciones empresariales. Y en muchos casos, cada uno de estos actores piensan llegar a ese objetivo de forma separada, cuando en realidad, en realidad la clave es la complementariedad, ¿no? Y en este sentido, creo que bajo mi experiencia, em, creo que esa complementariedad y una visión de largo plazo, y especialmente en el área de conservación, tener una visión de un paisaje más amplio, de un ecosistema, te puede ayudar mucho, ¿no? En el caso por ejemplo, de muchas de las ciudades principales en Latinoamérica, la ciudad no está sola, ¿no? Alrededor está un ecosistema que tiene que ser preservado, por ejemplo, por recursos hídricos, como bien decías tú, Joanny, ¿no? Entonces, las alianzas con no solamente organizaciones no gubernamentales, sino con empresas, con organizaciones de la sociedad civil, con muchas ONGs ya especializadas en estos temas, creo que son el valor agregado para poder presentar propuestas de largo plazo, ¿no? Porque no podemos esperar solucionar un pequeño problema bajo una sola perspectiva, ¿no? Eh, También creo que otra cosa clave que puedo identificar es el poder saber escucharse también entre estas organizaciones, ¿no? El decir, bueno, yo sé esto y lo sé muy bien, pero esto me gustaría escuchar cómo se hace. Si ven, no me voy a volver especialista en esto, pero voy a poder aportar al mismo objetivo que estamos planteándonos. Entonces, y efectivamente creo que en general, con toda la presión que hay ahora para poder llegar a cumplir los objetivos del desarrollo, creo que sí, en esta área tan delicada que tiene que ver con conservación, con adaptación al cambio climático, creo que sí hace mucha falta que muchas de las organizaciones que no son especializadas en estos temas estén capacitadas, al menos con conceptos generales de lo que es este tema, ¿no? Para justamente ser mucho más efectivos el momento de poder sentarse y proponer propuestas con otros actores. Entonces, es un poco esto que yo he visto que en mi caso sí ha funcionado con organizaciones con las que he trabajado, ¿no? Buenísimo, Un Hani. poco sumándome a los tips que está dando Hani, muy valiosos, el hecho de la colaboración intersectorial, eso me parece que ya quedó bastante claro que es fundamental. Añadiría la necesidad de presentar proyectos basados en evidencia, ¿no? Con buenos diagnósticos y indicadores también bien elegidos y que sean claros. Por supuesto, para poder hacer todo esto necesitas haber desarrollado competencias previamente, ¿no? Que creo que ahí volvemos a las limitaciones que habíamos hablado en un principio. Y me salgo un poco más de la formalidad para dar un tip de mi experiencia, que serían no pescar donde pescan todos, ¿no? En el caso de los residuos es muy claro cómo es el PIB, el organismo que saca adelante este tipo de iniciativas, por lo menos en Argentina. Pero bueno, ahorita hay organismos del sudeste asiático, está el fondo Kuwaití financiando proyectos, no sé. Me parece que el mundo se abrió mucho en ese aspecto
Y nada, amerita que la búsqueda también sea amplia. Totalmente. Yo creo que también hay un área muy interesante. Nosotros que últimamente estamos participando en espacios netamente empresariales y que se están abriendo también a la colaboración un poco también con la academia, con centros de investigación, obviamente con gobierno. Estamos viendo de que ya en la ecuación está todo el tema de la inversión sostenible o las finanzas sostenibles. Se está hablando de que esta transición, que hay algunos que dicen esto no tiene nada que ver conmigo, de pronto eres proveedor o formas parte de la cadena de valor de una industria extractivista, el mundo y el contexto ha cambiado y te pilla en medio. O sea que esto al final tiene que ver con todos, y el sector empresarial como un actor dinamizador desde el punto de vista económico, generador de riqueza, además, también tiene una parte importante, porque a veces cuando hablamos de estos temas, yo creo que como que se abre un poco el paraguas, ¿no? De sobre todo sector público, organizaciones de la sociedad civil y demás, y luego dejan a estos actores clave. Y algo que tú comentabas, Rodrigo, que me parecía súper interesante, que es elaborar proyectos basados en evidencia cuando tenemos luego una investigación muy rica, que en los últimos años estamos asistiendo a una investigación realmente muy buena, que sale de nuestros centros de investigación, de nuestras universidades, de la academia en general, y que luego perfectamente puede conectar con la realidad, ¿no? O sea, este sector público que a lo mejor necesita validar o implementar cierta política pública o cierta estrategia, ¿no? Luego este sector también privado que de pronto tiene que cambiar una parte de su cadena productiva o de su cadena de valor en sentido general y que se pueda nutrir. Yo creo que tenemos una oportunidad tremenda. Yo no considero que sea viable una agenda tan importante como esta sin la colaboración, sin el conocimiento, tomar decisiones, como decía, basado en datos, en estudios, identificar los partners ideales, identificar esas colaboraciones a priori, poder tener la capacidad de armar propuestas que sean viables, que sean competitivas, pensando en lo que decía Hani, en el largo plazo, que es algo, eso para nosotros es como una deuda pendiente. Yo creo que en todo LATAM, ¿no? La mentalidad un poco en el largo plazo y los efectos que puedan tener esas decisiones, pero creo que hay una oportunidad también ahí. O sea, nosotros lo que comentaba yo al inicio, somos una región con mucha biodiversidad, con muchos recursos naturales, con alternativas también a combustibles fósiles, con lo cual ahí tenemos una oportunidad tremenda de posicionarnos globalmente como proveedores, como generadores también incluso de conocimiento en cuanto a esto, y yo creo que el futuro también va un poquito por ahí, de creerlo y de instar a esa colaboración que, como los que nos escuchan conocen y habrán visto, conecta un poco también es el resultado de la colaboración, y está en nuestro ADN instar a este tipo de alianzas, a trabajar en consorcios, a trabajar en red y de podernos aprovechar de toda esta circulación de conocimiento, ¿no? Yo creo que cerraría un poco comentando convocatorias que están a las puertas para cualquier organización que quizás nos escucha, que quisieran echarle un vistazo, aprovecharlas, incluso nos pueden escribir. Nosotros vamos a estar desarrollando sesiones y contenidos relacionados con estas temáticas y poder acompañar y desgranar. Muchas veces, hace poco tenía una reunión con organizaciones y es que a veces las sesiones están en idioma inglés, ya de por sí es complicado a nivel técnico, y nosotros vamos a ser como esos mediadores, ¿no? De poder tropicalizar toda esta información que sabemos que a veces es complicada para organizaciones que de pronto se estén planteando ya no solo quizás presentar o liderar un proyecto que sabemos que en un principio es complejo, pero de pronto trabajar en un proyecto que ya se esté ejecutando con un consorcio, con un paquete de trabajo en específico, y necesita entender cómo funciona, digamos, este tipo de instrumentos de cooperación, este tipo de convocatorias. Pues desde Proyecta yo creo que lo hemos creado justamente con ese sentido, ¿no? De facilitar de que este tipo de recursos también se puedan aplicar. Entonces, cerraría un poco con eso, o sea, convocatorias que de pronto ustedes puedan conocer, que estén a las puertas, que nosotros podamos compartirlo acá para que también quienes nos estén escuchando ahora o después en diferido puedan saber esas fuentes, y sobre todo de cara al año que viene, que puedan ir trabajando en esas propuestas, ¿no? De proyectos. Bueno, a mí me gustaría mencionar la iniciativa del gobierno alemán, el IKI, The Climate Initiative, que tengo entendido que va a haber una sesión también de parte de especialistas de Proyecta en el tema. Y para comentarla brevemente, pueden participar con socios de organizaciones, empresas privadas, hay diferentes niveles
¿no? De financiamiento. Y los ejes temáticos, que los menciono también porque es más o menos por donde se están moviendo los ejes temáticos en general de todas las convocatorias y todas las fuentes de financiamiento, es la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. Acá pueden aplicar proyectos de diversos tipos, porque por ahí uno se centra solamente no sé, una conversión tecnológica. Es realmente muy amplio, podríamos hacer una charla solamente de eso. El segundo punto sería adaptación a los efectos del cambio climático, sumamente importante para todos los países de la región en general, particularmente los insulares. Preservación y restauración de los sumideros de carbono. Y el último punto, que ya le doy paso a Yanis, que de esto sabe muchísimo más que yo, que es conservación de la diversidad biológica. Buenísimo, gracias Rodrigo. Sí, casualmente vamos a estar la semana que viene haciendo una sesión solo para esto. Lo vamos a estar poniendo lo publicaremos en nuestras redes sociales, una sesión que se pueden inscribir específicamente para la convocatoria IKI. Sabemos que el gobierno alemán destina muchísimos fondos en temas de cooperación en áreas diversas, pero esta es una de las convocatorias más conocidas, compleja también de entender y aplicar, así que vamos a estar ahí un poco desgranándola y gracias por mencionarlo. Adelante, Janis. Genial. Sí, ahora mismo la Comisión Europea, bajo el programa de Horizonte Europa, efectivamente tiene una convocatoria que está abierta hasta el 11 de febrero del año siguiente en ciudades climáticas neutrales, donde si bien está enfocada en ciudades europeas, también se puede incluir a ciudades de Latinoamérica, siempre que se tenga un enfoque global, ¿no? Entonces ahí creo que esto es clave. Por otro lado, para ciudades también WWF trabaja, por ejemplo, con el desafío de ciudades ya hace más de 10 años y ellos van teniendo un ciclo de cada 2 años. Entonces, el 2025-26, pues van a tener también este ciclo nuevamente, donde ya han participado ciudades de México, de Honduras, ¿no? Entonces es súper interesante porque no solamente te da visibilidad en estos temas, sino también porque la gente especializada de WWF te puede ir en realidad asesorando en cómo tú puedes ir cumpliendo también justamente ciertos indicadores y demás, ¿no? Por otro lado, también tenemos a Conservación Internacional, que si bien trabaja con proyectos específicos en conservación, también ha ido incorporando otro tipo de mecanismos, ¿no? Como el CI Ventures, que tiene que ver específicamente con préstamos pequeños para medianas y pequeñas empresas, que obviamente trabajan con todo lo que son cadenas de valor sostenibles, ¿no? Específicamente probablemente de ecosistemas más vulnerables en este momento. También por otro lado está Rainforest y FSS, que principalmente, si bien estos son sellos que trabajan con justamente la transparencia de cadenas de valor, en el caso de Rainforest Alliance, tiene desde el año pasado ya un montón muy interesante con otra organización para justamente fortalecer todas estas cadenas de valor, donde efectivamente están involucrados no solamente empresas, sino comunidades, en este caso agricultores, ¿no? que van invirtiendo dinero no solamente para la certificación, sino para fortalecer todos los mecanismos de transparencia, de negocios más transparentes, ¿no? Y bueno, también otras organizaciones como Fundación Ford están también abiertas casi todos los años en los primeros semestres, donde ellos hablan mucho de sostenibilidad, muy enfocado también con derechos humanos, ¿no? Y donde ya hay, pues, en este caso, países que han participado, Latinoamérica como Brasil, México, por ejemplo, de la región andina, que también ellos encierran a pues, Ecuador, Bolivia, Perú, ¿no? Y que van especificando en ese tipo de temas. Luego, también en los últimos meses atrás, desde la cooperación del Reino Unido, justamente con todo este tema de la deforestación a partir de su unidad de agricultura y silvicultura y otros usos de la tierra,
están trabajando y teniendo muchos más fondos para proyectos que tienen que ver específicamente con REDD, ¿no? Que tiene que ver con protección y restauración de bosques, ¿no? Otro proyecto que también está entrando dentro de este mismo ámbito es Ocean, que empodera en realidad a las comunidades y también empresas que trabajan, en este caso, con pesca o todo lo que tenga que ver con protección también. Esta convocatoria está abierta igual hasta el 6 de enero del año siguiente. Y bueno, está abierta para ONGs, como decía anteriormente, institutos de investigación, universidades y otros. Y bueno, creo que solamente para finalizar, justamente entre estos ejes importantes, que varios de estos factores podrían ir tomando en cuenta, ir viéndose en estas propuestas, tiene que ver con esta adaptación al cambio climático que uno a veces dice, pero ¿qué es y qué hago? ¿No? ¿Cómo Así lo es. hago? Es que a veces hay gente que Entonces, suena tan abstracto y tan complejo y a veces sí, hasta inaccesible, ¿no? claro, Hay que intentar aterrizar toda esta información. cuando en Totalmente. realidad términos y prácticas como la agricultura regenerativa, la silvicultura sostenible, la recuperación de suelos, la conservación como tal ahora mismo la regeneración de ecosistemas, justamente son conceptos que encierran todos estos, en realidad todo este concepto más o menos abstracto que se tiene y que en realidad muchos actores están participando y tienen un rol importante y como bien decía yo, probablemente no lo sepan, no lo sepan, Sí. pero son parte de justamente de estos conceptos y poder dar soluciones, ¿no? Bajo estos conceptos que al final muchas de estas agencias, como bien decía al principio, pues están con conceptos mucho más grandes, ¿no? De adaptación y de cambio climático. Y decimos, pero ¿cómo llego a eso? Pues están este tipo de cosas, o como bien mencionaba Rodrigo, ¿no? Con el manejo, por ejemplo, de reciclaje, de basura, ¿no? Y otros ejemplos que hay en Latinoamérica. Buenísimo. Muchísimas gracias, Janis. Rodrigo, voy a pasar a leer y a compartir algunos de los comentarios que nos han llegado. Dice Cecilia, buenas. ¿Cómo están, Giovanni y equipo? ¿Podrían compartir los links de las convocatorias que están mencionando? Yo creo que pudiéramos hacer nosotros como especie de una guía muy bien, digamos, básica y aterrizada, ¿no? De convocatorias con el tipo de organizaciones y los montos y podemos compartirlo. Sí sé, si pudiéramos hacer algún tipo de guía, Janis, lo tiro así también un poco para que agarres el guante, pero bueno, con nuestro equipo pudiéramos diseñar algún tipo de material muy sencillo con estas convocatorias y los tiempos, que de hecho nosotros en Proyecta lo que estamos haciendo es como un mapping de convocatorias según el tipo de sector. En este ámbito hay muchísimo, yo entiendo la complejidad a veces, incluso nos decían, sabemos que hay información, pero no sabemos si realmente estas convocatorias pueden enlazar con el tipo de organización y el tipo de proyecto, y eso nos pasa mucho, hay tiempos a veces muy, muy limitados, hay convocatorias, sobre todo esta área, que son muy técnicas, y a veces no se comprenden bien. Pues nada, nosotros estamos también acá para echar una mano con ello, así que sé si tomamos nota de esto y posiblemente armemos algún tipo de material que podamos compartir a los que estén suscritos por redes y que pueda hacer toda esta información más viable. Este es un poco más largo. Daniel comenta de qué manera es posible incidir para que los términos de referencia para la gestión de diferentes tipos de proyectos contemplen desde el levantamiento de buenos diagnósticos, estructuración y delimitación de proyectos, la implementación, el cierre parcial y una nueva implementación. Es decir, proyectos que sean con modalidad de contratos por pocos meses, porque así solo se garantiza que no se invierta bien el dinero, porque no hay trazabilidad de los proyectos. Uy, Daniel, ojalá tuviéramos nosotros este superpoder. Ojalá tuviéramos nosotros este superpoder. Sí, a ver, yo creo que por lo que nosotros también estamos notando, hay una necesidad o hay convocatorias que también están apuntando a que estén mejor sustentadas. Hay gente, por ejemplo, que hay proyectos que no fueron seleccionados en convocatorias anteriores, que la gente trata de insertarlo en convocatorias actuales y nos damos cuenta que los ejes temáticos han cambiado o las prioridades, porque en un año cambian mucho las cosas y luego no aplica. O sea que en el terreno de gestión de proyectos estamos también nosotros notando unos cambios bastante importantes, pero sí que es verdad
bueno, que ahí eso sería como otra sesión un poco para ver áreas de mejora y ojalá nosotros tuviéramos el superpoder de acercarnos a este tipo de organismos para poder cambiar la forma en la que se gestionan este tipo de convocatorias. Lo que sí tenemos que hacer de este otro lado es intentar ajustar nuestras propuestas, nuestros proyectos a los ejes temáticos, lo que comentaba Rodrigo, que es clave, o sea, nuestro país dónde está situado en temas prioritarios, ¿no? En temas de fondos, en temas también de accesibilidad a este tipo de oportunidades, ¿no? ¿Cuáles son las áreas claves o las urgencias por año e ir haciendo un seguimiento, porque no basta con tener un proyecto que a lo mejor no encajó en una convocatoria anterior, cambiarle el año y cambiarle algunas cosas y volverlo a presentar. Hay que hacer también esa búsqueda, trabajar muy bien las alianzas, porque en estos temas las prioridades a veces cambian, aunque tenemos la foto, digamos, o la gran meta muy presentes, ¿verdad? Que cambian un poco. Así que, bueno, en ese sentido hay que seguirle dando seguimiento. Hola, Lita, querida, qué bueno saludarte. Muchísimas gracias a ti. Bueno, Lita es también miembro de Conecta desde Ecuador, experta en recursos hídricos, así que Lita en estos temas conoce muchísimo y sí, tenemos que seguir insistiendo en también intentar generar esa complementariedad, ¿no? De sector también público, con privado, con áreas clave. Gracias por seguirnos. Tenemos saludos aquí de Eder. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Nosotros, pues miren, estamos ahí en tiempo, gracias a los que nos han acompañado en esta sesión. Qué ilusión. Por acá está Munay, que es de nuestra red también de proyectos. Gracias, Munay, por acompañarnos. Dice Monay que muchas gracias. En mi caso trabajo en colaboración con una empresa pequeña que se dedica a bioconstrucción. Qué interesante. Entiendo que deberíamos ser parte de un consorcio para poder llegar a alguna convocatoria porque las exigencias de las convocatorias nos superan. Sí, Monay, es un poco el pan nuestro de cada día. O sea, yo creo que ser capaces de, como digo yo, la ingeniería, ¿no? En cuanto a relacionamiento institucional para poder lograr objetivos es clave. A veces individualmente, muy pocas veces se logra llegar a este tipo de convocatorias o trabajarlas bien por capacidad, por tiempo, por conocimiento, por recursos, porque muchas veces estas convocatorias te piden cofinanciación, que a veces para una empresa es muy complicado de asumir, con lo cual a veces yo recomiendo o recomendamos nosotros de Proyecta es también ser conscientes de qué recursos tenemos, cuáles son nuestras capacidades, qué podemos aportar, porque a veces nos sumamos a consorcios pensando en el futuro luminoso, en la financiación que llega. Cuando llega la financiación, ¿qué? O sea, ahí se abre una etapa luego que unos recursos mal ejecutados reputacionalmente te carga un poco la posibilidad de acceder el día de mañana a nuevas convocatorias. Con lo cual esto es un terreno que también pudiéramos hablar, ¿no? De buenas prácticas en ejecución de proyectos, que nosotros hemos visto muchísimas situaciones diferentes, y luego empezar como de menos a más. Si a veces no tenemos la capacidad de liderar proyectos de esta naturaleza, aliarnos con alguien que sí pueda, con los recursos que tenemos, con paquetes de trabajo siendo coherentes de lo que podemos hacer y luego ir a más, ¿no? Y teniendo mayor conocimiento y sobre todo que también ya sabemos cómo se trabajan desde dentro y tenemos mayor autonomía y mayor disposición de poder participar en convocatorias más grandes. Gente que va a la de los 20 millones, que a veces, oye, empieza de pronto con convocatorias menos competitivas o con paquetes de trabajo dentro de consorcios donde tú crees que puedas trabajar e ir escalando y de pronto saber en tu propio terreno cuáles son los proyectos en ejecución y empezar a forjar esas alianzas. No tiene que estar, no trabajar por la convocatoria, sino trabajar por los objetivos que tiene la organización. Yo creo que es mucho mejor y a partir de ahí ir armando un poco pues el puzzle, ¿no? Porque esto lleva tiempo. Pues eso, yo les agradezco a todos los que se han sumado a la charla, por supuesto, Janis, Rodrigo, yo creo que se nos ha quedado una conversación aquí muy rica, ¿no? Si por nosotros fuera, nos quedáramos aquí, siguiéramos conversando, pero bueno, yo los que exhorto a quienes nos están viendo en estos momentos y quienes nos van a ver por diferido, que nos sigan en redes sociales, que se suscriban a Proyecta. Voy a dejar por acá el link. Estamos muy contentos por las organizaciones que se suman, que interactúan, que nos envían también sus preocupaciones. Nosotros tenemos, pues ya saben, toda esta red también de acompañamiento. Estaremos realizando sesiones para seguir compartiendo conocimiento, visiones, reflexiones y oportunidades, ¿no? En temas de cooperación birregional. Y ya lo comentábamos hace un rato, lo siguiente que tendremos la semana que viene, la sesión el día 5 sobre la convocatoria IKI, una convocatoria espectacular, tiene 3 ventanas con financiación. Ya saben, el gobierno alemán tiene una apuesta muy firme, hay
muchísimos casos de éxito con financiación de esta convocatoria. Es trabajosa, pero es posible. Así que les invito a que se puedan sumar a esta charla. Ya lo tendremos ahí un poco en privado. Va a ser por Zoom, vía inscripción, y poder seguir compartiendo sobre oportunidades de financiación. Aquí me despido. Gracias, Rodri, Janis, de verdad, por el tiempo y por compartir esta charla. Y a todos ustedes nos vemos pronto. Un gusto, chicas. Saludos. Un placer. Nos vemos a la siguiente. Chao.